Hola. ¿Se escucha? Sí. Bueno. Buen día o buen mediodía. Bueno, quería empezar presentando esta mesa sobre la terapia electroconvulsiva moderna, alejando fantasmas y destacando su utilidad. Me parece realmente muy acertado el título de la mesa, que es Alejando fantasmas y destacando su utilidad. Ustedes saben que nosotros desde la Asociación de Psiquiatras Argentinos, APSA, sacamos una declaración el 18 de diciembre del 2014 por algunas resoluciones, dictámenes del órgano de revisión, y uno de ellos se refería al TEC, otro, y digo el título porque no es el tema de hoy, pero lo digo, se refería a considerar a toda muerte en los hospitales psiquiátricos de especialidad monovalentes como dudosa. En realidad, la muerte no es dudosa, te moriste o no te moriste, no hay duda. Es decir, de causa dudosa. Dios pone muerte dudosa, yo diría en todo caso muerte de causa dudosa, porque la muerte como muerte es indudable, no hay duda. Cosa que es una afrenta, porque no se considera ninguna muerte de causa dudosa si no hay alguna situación, pero no a prima facie, como dirían los abogados, ni en terapia intensiva, donde la tasa de muerte no es baja, ni en otras especialidades médicas. Pero el punto nuestro sobre el tema en particular de lo del TEC partió de una base que fue la argumentación por la cual quedó no solo sobreseído, sino nula la presentación que hizo la Defensoría en un caso de TEC en el hospital italiano. Ustedes saben que en el hospital italiano una paciente esquizofrénica que se había pasado por todos los esquemas de medicación, los abordajes, internada, de última se indicó un TEC, las familias hizo todo como legalmente hay que hacerlo, la familia firmó el consentimiento informado, se hizo como se debe hacer, y la paciente mejoró notablemente, porque este es el caso, la paciente mejoró notablemente y la familia realmente estaba y está muy agradecida. El asunto es que un abogado de la Defensoría demanda a los profesionales del Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires y a otro que no es del italiano, pero que era el psiquiatra de la paciente, por el tema de haber usado el TEC. Y la argumentación, que es la misma argumentación que la del órgano de revisión, tiene que ver con documentos de Naciones Unidas sobre el tema de derechos humanos y tortura. Es decir, lo más terrible, que la argumentación estaba extrapolada, y ellos hablan de documentos, digamos, de Naciones Unidas. Yo dije, voy a entrar, ahora que tenés internet voy a entrar y quiero ver qué documentos son estos, porque si Naciones Unidas y la OMS sacó documentos referidos al TEC, digo, estamos en el horno. Entonces que no. Sí, los documentos existen, pero están referidos al tema de los derechos humanos en casos de tortura. Entonces, la primera argumentación que hicimos en la aclaración y que se hizo desde la defensa de los colegas del italiano y que tuvo mucho éxito fue que un órgano de revisión no puede tener una opinión tan ligera sobre una indicación terapéutica y que efectivamente los médicos y los médicos psiquiatras no íbamos a permitir que se nos interpele por una indicación
terapéutica que tiene que ver con la estrategia terapéutica del paciente. Y que en caso de una situación que entre en la zona de mala praxis o de abuso del uso, bueno, como ciudadanos estamos todos inmiscuidos en la misma ley, pero como ciudadanos, no como acto terapéutico. Es otra cosa. Pero acá la argumentación era de un tinte ideologizado, no era una argumentación desde la mala praxis, que hubiera sido distinta, no. Ellos mismos, como se dice, confesión de partes, relevo de pruebas, la argumentación tiene un tinte ideologizado. Bueno, digo esto para enmarcar. No le dieron curso. La justicia ya está, caso cerrado. La justicia no le dio curso. Lo digo acá, el que hizo de perito de parte de los colegas, hizo toda la argumentación, fue Juan Carlos Estañaro, y la justicia no le dio curso. Es interesante, yo se los puedo hacer, es interesante toda la argumentación, ¿no? Porque el núcleo de la argumentación que el juez no le da curso, es decir, fue no se puede opinar de esta manera, desde un discurso ideologizado, sobre una indicación que tiene que ver con una estrategia terapéutica. Acá no hubo delitos, ni hubo ninguna situación. Están opinando sobre algo que tiene que ver como un recurso terapéutico. Ese fue el núcleo de la argumentación. Es larga la argumentación. Eduardo, que a Estañón le gusta escribir largo. Entonces, pero el núcleo es este. Este fue el núcleo de la argumentación. Bueno, esto para enmarcar que para nosotros es muy importante esta mesa, y por eso, bueno, tenemos con nosotros al doctor Gustavo Petraca, que aparte de ser el director de INEVA, es, yo creo que uno de los mejores especialistas, y en el tema del TEC tiene un cuidado de hacerlo como se debe hacer, y él siempre entrevista a la familia y al paciente previamente, cuando le vienen, y digamos que esté bien indicado. Si no está bien indicado, hace la devolución que no está bien indicado. Entonces, la verdad que es un gusto tenerte, Gustavo, y a Cristian Gil Mariño, que también es alguien que tiene la misma actitud. Así que, si les parece, vamos a iniciar la mesa. ¿Cómo tienen el orden? No. Estamos con un pequeño problema que me doy cuenta que viene sin anteojos. No, con el puntero sí. Así que me voy a tener que sentar acá porque me doy cuenta que estoy mucho más miope de lo que pensaba. Con este aparatito lo puedo pasar. Pero estoy prendiendo la... Sí. Acá no hay ningún problema. No, si quieres andar parado, si entiendes cómo. Bárbaro. Esto. Ahí está. Bárbaro. Bueno. No, perfecto. Bueno, me paro. Bueno, yo voy a charlar sobre lo que es la aplicación de la terapia electroconvulsiva moderna, y hago hincapié en lo que es moderna porque vamos a ir viendo cómo fue evolucionando este tratamiento con el transcurso de los años, ¿sí? Diferenciando lo que es terapia electroconvulsiva moderna de lo que es el electroshock, como se decía antes, ¿sí? Bueno, y empezamos con un poco de historia. Hasta los años 30, la verdad que las opciones terapéuticas para los pacientes psiquiátricos que requerían un tratamiento intrahospitalario eran realmente limitadas. Y fue en el 34 donde este psiquiatra húngaro von Meduna tenía la idea de que la esquizofrenia y la epilepsia eran patologías antagónicas, ¿sí? Esto lo hacía a partir de sus observaciones clínicas, en donde veía que los síntomas psicóticos positivos de los pacientes esquizofrénicos podían desaparecer o por lo menos disminuir luego de que sus pacientes tuvieran convulsiones espontáneas, ¿sí? Entonces planteó la idea de que estos síntomas psicóticos positivos desaparecerían si él implementaba un tratamiento que provocara convulsiones. Así fue que comenzó la cosa, y empieza a utilizar métodos farmacológicos para inducir la actividad convulsiva. Métodos eficaces, utilizaba el cardiazol, que era bárbaro, pero con muchos efectos adversos, y la verdad que era muy insegura la cuestión.
Años más tarde, los italianos Ugo Cerletti y Lucio Vini, en Roma, descubren que las convulsiones podían ser mucho más fácilmente inducidas y sobre todo controladas con electricidad que con agentes farmacológicos, ¿sí? Es así que en pocos años la terapia electroconvulsiva, TEC, se convirtió en el tratamiento somático predominante. Ya no solo para los pacientes esquizofrénicos, para lo que fue inicialmente pensado, sino y sobre todo para los trastornos depresivos mayores. Se instaló esto. Para acá. Bueno. Con el transcurso de los años, en la década del 50, el uso de la TEC empieza a declinar y probablemente esto ha sido debido al descubrimiento de los medicamentos antipsicóticos, por ejemplo la clorpromacina en Santan, los antidepresivos y antirrecurrenciales, como tratamientos mucho menos invasivos que la TEC, lógico. Y también a las presentaciones altamente negativas en los medios de comunicación. Todos recordarán el ejemplo de la película Atrapado sin salida en los años 70, donde lo muestran al protagonista Jack Nicholson durante una sesión de TEC. En realidad lo muestran como un tratamiento de control conductual. Ahí Jack Nicholson había en realidad transgredido las normas, era como medio el líder y se había peleado con una enfermera y dijeron, sí, a la sesión. Y lo muestran como un tratamiento negativo, cruel, inhumano, pero bueno, la verdad que había planificado pasarles la escena, digamos, pero me doy cuenta que por una cuestión, pruebo igual, con hacer el intento, vos decís que no, yo te agradezco tu optimismo, Horacio, pero no va a funcionar, no se preocupen, se los cuento yo. En realidad, ¿por qué les quería mostrar esta escena? La mayoría creo que debe haber visto la película y los que no la vieron se las recomiendo, es muy buena película. Pero van a ver que había en ese lugar un montón de personas, por lo menos 10 personas ahí dando vueltas, todos con rostros muy serios, nadie hablaba con el paciente en este caso, y la idea era mostrárselos porque muchas personas, e incluso médicos, que sería lo más complicado, creen que la terapia electroconvulsiva sigue siendo esto. Así que, y es el ejemplo de un procedimiento sin anestesia, o sea que el paciente está, en este caso, viendo todo, sin miorrelajación, sin oxigenación, y lo más grave de todo, además de todo esto, que ya es grave de por sí, sin ningún consentimiento. A él casi ni le avisa, ni de golpe, porque nadie charlaba con él. Es interesante ver esta cuestión como crítica. Bueno, y hoy en día no desconocemos que siguen todos estos prejuicios, que es un poco lo que empezó a hablar el doctor Bomaro, respecto a la práctica en la sociedad y en parte de la comunidad médica. Y creemos que esto tiene que ver con este temor a los efectos adversos cognitivos, cardiovasculares y sobre todo en la Argentina, evidentemente con esta asociación a lo que es la tortura, a nuestra historia reciente. Esta situación, sin lugar a dudas, genera una inhibición terapéutica y creemos que tiene que ver con el desconocimiento en los avances tecnológicos y técnicos en la TEC actual. Un ejemplo claro de la tecnología es que a lo que se llamaba la TEC, digamos, no modificaba como se hacía antes, se usaban equipos que usaban un tipo de onda específica donde se requería mucho más impulso eléctrico para poder provocar una crisis convulsiva, que utilizan el tipo de onda sinusoidal, que yo ahora les voy a explicar las diferencias de esa onda con la actual, con la que usan los nuevos equipos, que son los de hoy en día, que usan equipos de pulsos breves. Ese es el tipo de onda que permite precisar una mínima intensidad en la estimulación eléctrica. Además, el procedimiento debe realizarse con anestesia, miorrelajación y oxigenación. Todo esto va a redundar en la disminución de los efectos adversos cognitivos que existían, en una reducción drástica de las complicaciones asociadas a los tratamientos. Los pacientes se fracturaban con cierta frecuencia por las convulsiones que tenían y, por supuesto, mayor seguridad y confort, ¿sí? Esto
es a lo que llamamos la terapia electroconvulsiva moderna, y esta es, digamos, la revolución en lo que tiene que ver el antes y el después de lo que tiene que ver con esta terapia. Y con gente especialmente entrenada. Hay, digamos, una guía de la APA que habla de cómo se debe entrenar a las personas para realizar esta práctica y las condiciones que se debe hacer, que es lo que un poco vamos a revisar a continuación. Acá les muestro algunos de los equipos modernos, ¿sí?, que son los que utilizamos nosotros. Lo importante es que están avalados por la FDA, que permiten regular de manera individual los parámetros para cada paciente en particular. Y que tienen todos control electroencefalográfico, ¿sí?, durante el tratamiento. Este de acá abajo, además, lo que permite es, tiene como un sistema que permite calcular de manera automática la eficacia de esa sesión, porque hace todo un estudio a partir de cómo evolucionó la supresión brusca que tiene la onda, la gran onda de despolarización que tiene el electroencefalograma. Hace un cálculo de manera automática, ¿sí? Así que es importante. Bueno, ¿se acuerdan que les comentaba los tipos de onda que utilizaban los equipos? Bueno, los equipos más viejos usaban la onda sinusoidal, que tienen, como ven en la imagen, una lentitud en alcanzar la intensidad máxima. ¿Ven esta panza de ahí arriba? En el borde inicial de la onda, la intensidad de la estimulación es baja para producir una despolarización efectiva. Entonces, si uno sigue estimulando mucho acá, no llega al umbral, lo que va a hacer es aumentar el umbral neuronal, ¿sí? Y una vez que se llega acá arriba y de lograr la intensidad máxima, se tiene de nuevo otra panza importante hasta caer, entonces se sigue estimulando a esas neuronas durante el periodo refractario. Esto es lo que hace que, esto es lo que se asociaba a mayores efectos adversos cognitivos y a una mayor desorganización electroencefalográfica. Se los digo porque en algunos hospitales todavía hay de estos aparatos. Entonces, justamente hoy en día, en algunos lugares, cuando se llega a poder y cuando se autoriza, que son, digamos, yo hice la residencia, empecé a hacerla en el año 2000, o sea que en alguna oportunidad vi cómo se hacían en mi hospital neuropsiquiátrico, y se hacían con estos equipos, ¿sí? En cambio, bueno, la onda de pulsos breves tiene una forma más parecida a lo que sería un potencial de acción. La intensidad máxima se obtiene casi de manera instantánea, sube y baja muy rápidamente, entonces tienen una duración corta de cada pulso, son microestimulaciones que regresa rápido a la línea de base. Esta configuración es mucho más efectiva desde el punto de vista eléctrico, que significa que se logra la crisis sin necesidad de tanto estímulo eléctrico. Acá, no me acostumbro. Bueno, rápidamente les voy a describir cómo está constituida la unidad y cómo está equipada. Algunas palabras sobre lo que es la evaluación previa a la TEC y al otorgamiento del consentimiento informado y describirle los pasos del procedimiento. Por último, si tenemos tiempo, comentarles algunas palabras sobre la TEC como opción de tratamiento a largo plazo, no solo en depresión, sino en patología psiquiátrica más grave. Bueno, la unidad de TEC está compuesta por psiquiatras. Les insisto que hay recomendaciones y guías de cómo tienen que estar entrenados estos psiquiatras. Por anestesiólogos, que también, digamos, si bien es un procedimiento sencillo para un anestesiólogo, tiene que conocer y tiene que formar parte de la unidad. No es un anestesiólogo cualquiera que venga y hacer el procedimiento, ¿sí? Tiene sus particularidades. Y por supuesto personal de enfermería. Se realiza en una sala que está especialmente diseñada para este tipo de procedimientos, pero no tiene que ser un quirófano. La persona por lo general se hace el procedimiento en ropa de calle, ¿sí? Por supuesto, tiene que haber una sala de espera, un lugar donde se hace el tratamiento y una sala de recuperación. Entre todo el procedimiento, más o menos, desde que llega hasta que termina y se va caminando, es 60 minutos que dura toda la cuestión.
Bueno, acá esto es cómo está equipada. Ven que hay menos personas, en realidad si se acuerdan de la película y con rostros un poco más amigables, lo que van a ver que normalmente hay en ese espacio es un cardiógrafo para el monitoreo de la función cardíaca, oximetría para ver la saturación de oxígeno que tiene el paciente, por supuesto todo lo que es administración de oxígeno, toda digamos, la medicación o lo que se pueda llegar a necesitar para cualquier situación de urgencia, y digamos, no mucho más cuestión. Les comentaba sobre lo que es la evaluación previa a la TEC, y nosotros lo que hacemos es dividir las responsabilidades del psiquiatra tratante del psiquiatra de la unidad de TEC. ¿Bien? El psiquiatra que va a recomendar o que tiene su paciente y le parece que debe realizar TEC, se debe contactar con nuestra unidad, ¿sí? Y tiene que confeccionar la orden de indicación de la TEC, que va a incluir un breve resumen de historia clínica y el diagnóstico, ¿sí? Va a ser también el responsable del seguimiento clínico también durante todo el procedimiento. Por eso es importantísimo el diálogo que tengamos nosotros como profesionales de la unidad de TEC con el profesional que haga la indicación, porque es importante que lo siga viendo durante esas semanas, como para tener una evaluación. Es quien lo conoce también de antes y va viendo la evolución clínica. Y cualquier duda que pudiera tener, sería bueno que se pudiera conformar un equipo, ¿sí? Bien. Con respecto al psiquiatra de la unidad de TEC, la primera cuestión, ya les dije, el tema del entrenamiento, la comunicación fluida, por supuesto, es bilateral, tiene que estar preocupado por tener esta historia clínica completa, y como bien decía el doctor Bomaro, se va a revisar realmente y discutir de modo amigable con el psiquiatra que indica, digamos, si es pertinente realmente por una cuestión diagnóstica, por la situación clínica particular del paciente, que se haga, si tiene sentido hacer este tratamiento, ¿sí? Desde el punto de vista estratégico o terapéutico. En realidad no hay una evaluación previa a la TEC típica hoy en día, ya no es necesario hacer un montón de otros estudios que se hacían antes. En realidad, por lo siguiente, lo que sí se pide siempre es una rutina de laboratorio y el riesgo cardiológico por el tema de la anestesia que va a recibir el paciente, ¿sí? Por supuesto, la historia clínica que les decía, y alguna evaluación adicional si el paciente que viene a la consulta a hacerse el procedimiento tuviera alguna patología de base, ¿sí? Clínica, y ahí sería la interconsulta. Antes, por ejemplo, se pedían radiografías de columna, hoy en día con la relajación muscular esto no sería necesario, o un electroencefalograma previo, una resonancia de cerebro, y la verdad que no resulta hoy indispensable, a menos que el paciente tenga alguna historia de alguna patología neurológica o algún signo clínico durante la evaluación que nosotros, evidente que nosotros podamos ver. Si no, en principio no sería necesario. Bien. Y no existen contraindicaciones absolutas, digamos, para la realización de la TEC. Hay lo que sí, situaciones de riesgo relativo, y por eso la decisión de realizar la TEC tiene que basarse, más allá de la cuestión diagnóstica, en la valoración adecuada de lo que es el riesgo-beneficio de todas las opciones terapéuticas viables. Les comento, pero las condiciones de riesgo relativo son las lesiones que sí provoquen una masa a nivel del sistema nervioso, o infarto de miocardio cerebrovascular reciente, el feocromocitoma, el desprendimiento de retina, el glaucoma, todas esas serían situaciones que van a requerir hacer interconsultas y ver. Pero recuerden que, según las guías, ya estamos viendo la complicación para un caso que claramente acá lo necesitaba, pero por ejemplo hay muchísimos trabajos que recomiendan en la TEC en casos graves, en pacientes embarazadas en cualquier trimestre. Hay, digamos, situaciones, y por supuesto que lo que se pide en esos casos es que haya una obstetra durante el procedimiento para ir controlando, pero es la recomendación, ¿sí? Bien.
Bueno, también nosotros somos los que vamos a recomendar respecto del uso de la medicación que viene recibiendo el paciente y ya la idea esto de retirar toda la medicación el día previo a la sesión, la verdad que ya no se mantiene esta idea. Lo importante como recomendación es la siguiente, es mantener la medicación oral que ejerce un efecto protector en el paciente como antihipertensivos, antiarrítmicos, broncodilatadores. Eso el paciente lo puede tomar con un pequeño sorbo de agua antes del procedimiento, ¿sí? A medida que el cuadro lo permita, la recomendación importante es ir suspendiendo las benzodiazepinas y los anticonvulsivantes porque van a ir en contra, digamos, de la eficacia del procedimiento. Pero los antipsicóticos se pueden mantener durante la TEC, dada la probabilidad de efectos terapéuticos sinérgicos. De hecho, hay un montón de trabajos de clozapina y TEC en lo que es la terapia de mantenimiento como una estrategia segura y realmente efectiva. Lo único que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la TEC, todos recuerdan que baja el umbral convulsivo, entonces es como que potencialmente existe mayor probabilidad de que puedan tener crisis un poco más prolongadas o convulsiones espontáneas, y esto hay que estar atentos nomás. Si llegara a suceder esto, se maneja y se resuelve ahí con lorazepam durante el procedimiento. Después también con litio hay un montón de trabajos que hablan, porque justamente son estos pacientes los que son más resistentes a las medicaciones. Entonces, estrategias de mantenimiento con litio y con terapia electroconvulsiva, hay muchísima evidencia al respecto. Lo que sí a veces se recomienda cuando se hacen las sesiones, tener las litemias en los niveles más bajos, también por la probabilidad de que produzca un delirium, digamos, o la confusión posictal sea un poco más larga, pero no más que eso, no es que trae ninguna secuela a futuro. Y bueno, por supuesto que con antidepresivos esta combinación ITEC, la verdad que lo que permite es potenciar la respuesta antidepresiva y reducir el riesgo de recaídas tras la suspensión del TEC. O sea que se estimula incluso que se den en forma conjunta, no suspender, ¿sí? Por supuesto después de las sesiones, no antes. Acá. Con respecto al consentimiento informado, bueno, es importantísimo y justamente a diferencia de nosotros en realidad tomamos los consentimientos informados casi siempre con lo que es clozapina. No estamos muy acostumbrados a pedir consentimientos con el resto de los tratamientos, deberíamos hacerlo. Bueno, en estos casos siempre nos sentamos con los pacientes, discutimos todos los pros, los contras, les explicamos cómo es el procedimiento. Y esto es fundamental porque, tanto con el paciente como con el familiar, porque al contrario, muchas veces las personas que vienen con expectativas muy altas, además de con un poco de preocupación, pero con expectativas muy altas. Entonces hay que poner las cosas en su lugar, ¿sí? Los tiempos, cómo es realmente el tema de la respuesta a esta cuestión. Antes se consideraba que siempre el paciente tenía que estar internado para realizarse TEC. Hoy en día nosotros tenemos más o menos el 70% de los TEC se realizan de forma ambulatoria, ¿sí? O sea que el concepto es el siguiente: el paciente va a estar internado mientras se hace el TEC si realmente el paciente tiene criterio psiquiátrico como para estar internado, si hay riesgo cierto e inminente. Si no, el paciente se puede realizar en forma ambulatoria. Por lo general son pacientes graves, pero la gran mayoría verán, como son depresiones resistentes, ya fueron dadas de alta. Y por eso esa es la indicación más frecuente que tenemos nosotros para hacer la TEC. La única cuestión que podría plantearse para que el paciente se interne más allá de los criterios de internación que tuviera es el tema de que no pueda mantener el tema del ayuno y les cueste a la familia, que es necesario tener un ayuno de 8 horas, ¿sí? Entonces, en ese caso, si no necesita personal de enfermería que ayude, se interna. Bueno, les describo rápidamente lo que es los pasos del procedimiento, a primera hora de la mañana se realiza porque es más práctico por este tema del ayuno, que es para líquidos y para sólidos de 8 horas, es más confortable para el paciente no tener que estar durante todo el día sin comer y sin tomar nada. Por supuesto que hay control de enfermería, acá pasó, no. ¿Voy achicando? Listo, perfecto. Bueno, les comento, para no agotarlos,
el anestesiólogo coloca una vía, digamos, que es por donde va a enviar la medicación, el anestésico y, digamos, la miorrelajación. Es el encargado también el anestesiólogo del tema de la ventilación, ¿sí? Con respecto a la anestesia, se usa el propofol, que la verdad que es un anestésico de acción ultra rápida, muy efectivo. La miorrelajación generalmente se hace con succinilcolina. Lo importante es que el paciente está dormido, ya está anestesiado durante todo el tiempo que dura la relajación, ¿sí? O sea que no siente nada, no le molesta nada. El psiquiatra, mientras tanto, ¿qué hace? Coloca los electrodos, pone los parámetros de estimulación en forma correcta y hace un self-test, que es una función que tiene el equipo de seguridad que mide el tema de la integridad del circuito eléctrico y de la impedancia para que no haya ninguna lesión como los pacientes se quemaban antes con los equipos más viejos. Si alguna alteración surgiera en esto, el equipo no deja que se dispare el estímulo, ¿sí? Bueno, y es así que se da el estímulo y hay que inmediatamente seguir con la estimulación, con la ventilación. Con respecto a el número y frecuencia de los tratamientos, la ubicación de los electrodos, nosotros lo que hacemos habitualmente es iniciar con la ubicación bifrontotemporal. La verdad que, y lo cambiamos a unilateral derecha, que es otra ubicación posible de los electrodos, si vemos que el paciente realmente no está tolerando, porque está asociado esta ubicación unilateral derecha con menos efectos adversos, porque lo tolera mejor el paciente, pero la respuesta siempre es menor, ¿sí? Y después generalmente hacemos 3 por semana, y de sesiones, ¿sí? Y una serie completa más o menos abarcará entre 8 y 12 sesiones. Voy pasando. Bueno, con respecto a las principales indicaciones, rápido, las depresiones resistentes son las más frecuentes, ¿sí? Lo dice el doctor Petraca, vamos así, hay múltiples trabajos de investigación que avalan la eficacia de la terapéutica en los trastornos depresivos, las guías y trabajos de alta calidad lo dicen. Incluso la respuesta es importantísima, es muy superior en los casos de depresiones resistentes. Esto es lo que avala su recomendación en estos casos. El tema es que hay algunas situaciones, digamos, mientras nosotros, para decírselos, les muestro este trabajo mejor, que tiene que ver con las recomendaciones del tratamiento inmediatamente posterior a una sesión eficaz de TEC. Este trabajo de Sackheim del año 2013 plantea que seguir con nortriptilina y como tricíclico o con venlafaxina sumado con litio es la mejor estrategia post-TEC cuando uno tuvo unas sesiones de TEC que fueron efectivas. A pesar de esto y de todos estos estudios y estas estrategias, la TEC, digamos, la posibilidad de recaídas post-TEC, porque es el único tratamiento que muchas veces se suspende de golpe, son altísimas. Y ahí es donde yo les quería hablar en los 30 últimos segundos, se los prometo, discúlpenme. Me pasé de tiempo. Mientras nosotros estamos acá discutiendo la validez, digamos, como opción terapéutica de la terapia electroconvulsiva o no, en las asociaciones en el resto del mundo, digamos, psiquiátricas y los grupos de trabajo de tratamientos somáticos, lo que plantean es ubicar a la TEC como primera opción de tratamiento, no esperar tanto tiempo, que es valioso para iniciar con la terapia electroconvulsiva, por supuesto, en casos puntuales como los síndromes catatónicos. Y otra cuestión que tiene que ver con la TEC de continuación y de mantenimiento. ¿Qué quiere decir esto? Es seguir con los TEC, por supuesto, de manera un poco más espaciada durante los primeros 6 meses. Eso es continuación, y mantenimiento es seguir después de los 6 meses. Esta es
una opción terapéutica, digamos, que ha dado las mejores respuestas para evitar estas recaídas que yo les decía que son tan frecuentes, ¿sí? Incluso la APA lo recomienda, y esto que decía, no, lo decíamos en una charla, pero se los digo entonces a ustedes, podría mejorar incluso la TEC de continuación y mantenimiento, la capacidad de respuesta al tratamiento farmacológico e incluso la propia TEC en eventos posteriores, ¿sí? Está en recidivas posteriores, por eso también es importante esta cuestión. Esta es un poco que la vamos a discutir, cualquier cosa, cómo nosotros nos manejamos con esta estrategia, cómo nosotros terminamos las sesiones, que tratamos de hacer esto, la continuación en el mantenimiento, estiramos un poco las últimas sesiones y vemos que el paciente ya responde bien. Y para terminar, entonces, ahora sí, la verdad que a partir de todos estos avances técnicos y tecnológicos podemos hablar de una TEC moderna que se plantea como un tratamiento y una opción terapéutica eficaz y segura para el tratamiento de los trastornos psiquiátricos y neurológicos precisos y graves. En algunas circunstancias debiera ser primera opción terapéutica para casos psiquiátricos severos, que es lo que les va a comentar el doctor Petraca. Muchas gracias. Bueno, buenos días, muchas gracias por estar presente en esta charla. Bueno, agradezco al doctor Delucci que esté presente, que fue uno de los primeros que me enseñó acerca de la terapia electroconvulsiva en mis primeros años de la residencia, ¿no? Bueno, la terapia electroconvulsiva moderna es, como decía el doctor Gilmariño, bueno, se distingue de lo que es el electroshock, ¿sí? Esto es importante, vamos a organizarnos, a ver cómo se maneja esto. Ya empecé, así no. Bueno, todos sabemos del importante incremento de la prevalencia de las enfermedades mentales a nivel mundial, ¿sí? Esto es un problema sanitario a nivel mundial. La OMS está previendo que para el 2020 la depresión está entre las 3 principales causas de discapacidad en el mundo, ¿sí? Las enfermedades mentales en su conjunto, donde la depresión se destaca llevándose la mayor sobrecarga que crean las enfermedades mentales sobre el total de la salud. A partir de esto, bueno, se impone un diagnóstico precoz y oportuno, ¿sí? Y adecuado de todo lo que tiene con las enfermedades mentales y en especial con lo que es la depresión y las esquizofrenias, ¿sí? A partir de ahí también se impone que hagamos uso de todas aquellas herramientas terapéuticas que hayan demostrado eficacia, ¿sí? en diversos estudios terapéuticos. Decimos que la TEC es un tratamiento efectivo, ¿sí? Pero un tratamiento efectivo tiene que ver con también su adecuado uso, ¿no? Yo, cuando el doctor Pomaro contaba de las entrevistas que tenemos con los pacientes y sus familias y los médicos acerca de las indicaciones, un tratamiento puede ser bueno, pero es bueno siempre y cuando sea bien utilizado. Si no, pasaríamos en lo que tiene que ver en bastardear un procedimiento, no porque el procedimiento sea malo de por sí, sino porque uno lo está mal utilizando. Entonces, un paciente que recibe un tratamiento y que no reúne las condiciones de las indicaciones para ese tratamiento no es por sí malo, sino que está mal utilizado. Y eso está en manos nuestras, de acuerdo al criterio clínico y médico, para decir si ese tratamiento va a favorecer, ayudar o no a ese paciente. De ahí la importancia de la pertinencia de las indicaciones para cada uno de los tratamientos, en este caso de la TEC. La APA describe como indicaciones de TEC la depresión severa o refractaria, ¿sí? Cuadros de manía severos o refractarios, esquizofrenias refractarias, que ahora estamos viendo cada vez más, ¿sí? Después vamos a hacer una casuística de los últimos 10 años, cómo fueron cambiando las indicaciones de TEC. Y otros trastornos mentales y neurológicos, donde podemos tener trastornos esquizoafectivos, cuadros catatónicos, ¿sí? Enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad no motora, es una enfermedad de por sí que tiene síntomas motores y no motores. Dentro de los no motores, el 50% para arriba de los pacientes con Parkinson tienen depresión. Y eso agrava el cuadro motor. Los pacientes con Parkinson pueden ser tratados y son tratados con terapia electroconvulsiva ante cuadros de resistencia farmacológica.
La depresión es un factor que juega en contra del tratamiento motor de los pacientes con enfermedad de Parkinson, de ahí la importancia de su tratamiento efectivo de la depresión. Y casos de intolerancia o contraindicación a la medicación psicofarmacológica. O sea que tenemos indicaciones precisas en el cual la TEC ha demostrado eficacia, ¿sí? En el cual tenemos que acotar, basarnos en esas indicaciones. Otras indicaciones de TEC que también ha demostrado el TEC ser eficaz es en el estatus epilépticos, pacientes en estatus epilépticos que son pacientes con crisis convulsivas que no logran recuperar su estado no convulsivo. ¿Cuál es la eficacia del TEC acá? En esos pacientes estaría fallando un mecanismo de autorregulación que tenemos todos en cuanto si hay un cuadro convulsivo, hay mecanismos fisiológicos de inhibición, de vías de inhibición que hace que esa convulsión se autoyugule, se yugule, ¿sí? ¿Qué haría el TEC en este caso? Hace como un reseteo, aumenta el umbral convulsivo y hace que ese mecanismo de autorregulación se ponga en funcionamiento y el paciente que está en estatus convulsivo deje de estar en estatus convulsivo. ¿Se entendió eso? O sea, una convulsión mejora una convulsión provocada con TEC mejora un estatus epiléptico, ¿sí? La enfermedad de Parkinson, como les contaba antes, cuadros de depresión, ¿sí? Son factores de mal pronóstico, de mala evolución en pacientes con enfermedad de Parkinson, fundamentalmente aquellos pacientes con la variante de Parkinson akinetogrígida, son los pacientes que tienen mucha rigidez y sin temblor, y son los pacientes que tienen estadios de severidad más avanzados y peor evolución y peor respuesta a la medicación. Y el síndrome catatónico, bueno, vamos a ver después un video de un paciente con un cuadro catatónico en el cual el TEC es la indicación, la primera indicación a plantear, ¿no? Donde ahí el TEC pasa de ser una indicación de tercera línea en el algoritmo a ser una indicación de primera línea en el algoritmo terapéutico. El mutismo cinético es un cuadro similar a un cuadro catatónico, pero que tiene que ver con lesiones a nivel bilateral de los ganglios basales, que el paciente está en un mutismo y una cinesia, ¿sí? Que también puede ser tratada efectivamente con terapia electroconvulsiva. Pacientes con discapacidades intelectuales, como me explicaba el doctor Cuquier, que pacientes con discapacidades mentales que a partir de ahí tienen cuadros de agresividad o impulsividad, ¿sí? Incoercibles, que son refractarios a la medicación y con el TEC mejoran lo que es la impulsividad y la agresividad, como lo tiene que ser la autoagresión o la heteroagresión. Y la ideación suicida, ¿no? Este es un trabajo que se hizo, un estudio multicéntrico para ver cómo actuaba el TEC sobre la ideación y los actos suicidas. Y bueno, se vio que el TEC superaba ampliamente la medicación, a los antidepresivos, y ya a partir de la tercera aplicación los pacientes estaban libres de la ideación suicida. Eso hizo plantear en un consenso de la Asociación Americana de Estados Unidos y de Canadá y de Reino Unido, en el cual el TEC en estos casos de ideación suicida pasaría a una primera línea en el algoritmo terapéutico, no de tercera línea, sino de primera línea. Paciente con ideación suicida ya estaría en la primera línea de indicación de TEC. Esto era para... No, ese no era. Ahí vamos. Otro estudio que podemos comentar, bueno, es un estudio que se evaluó pacientes con primeros episodios psicóticos, ¿no? Para determinar si esos primeros episodios psicóticos tenían que ver con cuadros de esquizofrenia o cuadros de depresión psicótica. La mayor prevalencia de estos primeros episodios psicóticos tenían que ver con cuadros de depresión psicótica. Uno puede inferir que bueno, la depresión es mucho más prevalente que la esquizofrenia, con lo cual esos cuadros psicóticos era esperable que tenían que ver más con depresiones psicóticas. Pero lo importante es que estos cuadros de depresiones psicóticas tenían más cuadros de autoagresión, ¿sí? Y mayores problemas físicos o clínicos asociados. Y es en estos pacientes con depresión psicótica donde el TEC ha demostrado una importante y muy efectivo tratamiento, ¿sí? Y a esto se le suma lo que hablamos antes, de la importancia de la sobrecarga que implica la depresión, ¿sí? A nivel social, ¿no? Con pérdida de días trabajados, con ausentismo, con costos sanitarios y lo que es la sobrecarga familiar y familiar. De ahí la importancia y destacar el tratamiento, la indicación de TEC para cuadros de depresión psicótica, ¿sí? Otro estudio que podemos comentar es cuál es la velocidad o el tiempo de respuesta que tiene el TEC respecto a otros tratamientos, ¿sí? Este es otro estudio que evaluó ese objetivo. Se estudiaron 233 pacientes con depresión mayor severa, 233 pacientes con TEC y depresión mayor severa. Tengan en cuenta ustedes que los pacientes que se los estudia en un estudio de TEC son pacientes que llegan
con un cuadro de severidad mayor a los estudios clínicos de farmacológicos. Con lo cual ahí tenemos un primer bias o desvío en el cual estos pacientes son más severos que los de medicación. Con lo cual los índices de remisión y eficacia con los pacientes entre los antidepresivos y el TEC, bueno, hay un bias porque son pacientes más severos los del TEC que los de los estudios con antidepresivos. Primer punto a considerar. 233 pacientes con depresión mayor severa, con TEC bilateral, se vio que en un promedio de 3 TEC para una primera respuesta, se define respuesta cuando hay una disminución de la escala de Hamilton de depresión, que es la que mide severidad depresiva, por debajo del 50%, un Hamilton de 20 pasaban a un Hamilton de 10, primera respuesta. Esa respuesta era sostenida con el JAK a partir del cuarto TEC, y un índice de remisión del 87% en los pacientes que completaron la serie. En cambio, un índice de remisión en un 78% en aquellos que no completaron la serie. Índice de remisión entendemos con aquellos pacientes que están libres de síntomas depresivos o que tienen un puntaje en la escala de Hamilton menor a 5 puntos. ¿Sí? O sea, el paciente está casi en una condición eutímica. ¿Por qué este índice de 87% en los que completaron la serie y en los que el 75% de los que no la completaron? Porque lo que explicaba el doctor Gilmariño, la discontinuación prematura de la serie de TEC hace que el paciente tenga una recaída. ¿Sí? De ahí la importancia del algoritmo, que hay una serie de aplicaciones de TEC en el cual con la sumatoria de las aplicaciones de TEC el paciente va evidenciando una mejoría clínica, que esa mejoría debe ser afianzada con un número adecuado de aplicaciones, que suelen ser 10 aplicaciones. Y esta remisión fue lograda en un promedio de 2 semanas y media, en el cual el paciente tenía recibidos 8 TEC. Con lo cual, con el TEC se demuestran mayores índices de eficacia y menor tiempo en lograr la mejoría que con lo que es la medicación antidepresiva. Sabemos todos que en todos los centros psiquiátricos del mundo, más allá de lo que tiene que explicar el doctor Bomaro respecto a esta incursión de este órgano de revisión con esta postura ideológica, hay lo que tiene que ver con un enfoque de tratamientos somáticos para los cuadros psiquiátricos, en el cual tenemos la terapia electroconvulsiva, la estimulación magnética transcranial, la estimulación cerebral profunda, ¿sí? Con lo cual el TEC, la estimulación magnética o la estimulación cerebral profunda, es un tratamiento somático que se utiliza y está al alcance de toda la población en cualquier centro psiquiátrico del mundo, ¿sí? Más allá de la ideología que pueda existir en este país. Con lo cual, hay ahora estudios que están comparando la eficacia de lo que es la estimulación magnética transcranial, que es un tratamiento que tiene que ver con el paciente estando despierto, ¿sí? Se hace una estimulación repetitiva magnética, ¿sí? A nivel de áreas cerebrales que tienen que ver con la regulación de la emoción, y que a partir de una serie de aplicaciones el paciente experimentaría mejoría en lo que tiene que ver con los estados, el estado anímico, ¿sí? Se ha experimentado fundamentalmente en cuadros depresivos y cuadros de depresión que no se compararían con los que son los de la TEC, que son cuadros más severos que los que llegan a estimulación magnética transcranial. El paciente despierto, se le ponen 2 cabezales en el cuero cabelludo y se hace una estimulación repetitiva magnética. Como efecto colateral que tiene este procedimiento es que el paciente suele sentir un ardor, una picazón por la estimulación magnética repetitiva a nivel del cuero cabelludo. Se hace sin anestesia y son varias sesiones. Pero bueno, ¿cuál es la eficacia de la TEC versus la estimulación magnética transcranial, que está ahora tan en boga en diferentes centros y en el mundo? Este es un estudio, un metaanálisis que se hizo comparando los resultados de estudios de ARTIMES versus lo de TEC, y si bien ambos tratamientos produjeron una disminución significativa en la severidad depresiva medida por la escala de Hamilton, ¿sí? El descenso promedio de los scores de Hamilton fue más significativo en la TEC, ¿sí? Con un promedio de 15.4 respecto a 9 puntos con el ARTIMES, teniendo en cuenta que también los pacientes que van a estimulación magnética transcranial de los estudios de ARTIMES son pacientes con menor severidad depresiva, ¿sí? Con lo cual acá vemos la mayor eficacia, el mayor índice de remisión de los pacientes que son sometidos a TEC. Asimismo, los pacientes con TEC lograron un score de severidad más bajo, mejor índice de remisión. Con lo cual, con el TEC se logró mejor índice de remisión, de respuesta y en menor tiempo comparado con la estimulación magnética transcranial. En base a esto, bueno, vemos que la TEC tiene una significativa mayor efectividad y más rápida resolución de la ideación suicida. Eso fue valorado por el ítem Quad 5 de la escala de Hamilton. Y, sin embargo, con el ARTIMES
no se logró una mejoría importante en las depresiones psicóticas, que era lo que hablamos, que eran cuadros que hubo una indicación muy importante en el TEC. Con el TEC, en base a esto, el TEC tiene una mayor eficacia, efectividad y eficiencia en la depresión mayor comparado con la estimulación magnética transcranial. Partiendo de la base que, bueno, que decíamos que del gran aumento de la prevalencia de la depresión y la sobrecarga que implica esto a nivel social, se están buscando diferentes alternativas terapéuticas que nos provean de un mayor arsenal terapéutico. Dentro de eso surgió el tema de la ketamina, el uso de la ketamina. Este es una editorial del American Journal del año pasado, en el cual Kessler, que es un epidemiólogo, ¿sí? Planteaba que, bueno, si bien es importante este tema epidemiológico del aumento de la prevalencia de la depresión y buscar herramientas terapéuticas para avanzar en controlar este flagelo, bueno, tener en cuenta que no caer en un tema con falta de criterio, sino hacer estudios bien estandarizados, protocolizados, como puede ser tiene que ver con la ketamina, ¿sí? Tal como se hizo con todos los otros procedimientos terapéuticos, el TEC, como se está haciendo con la estimulación magnética transcranial. Y eso se plantea como que, bueno, si bien la ketamina hay un indicio que puede mejorar sin cuadros depresivos leves, ¿sí? en un periodo que quizás sin demasiado sostenimiento de esa mejoría, bueno, se requieren estudios estandarizados, ¿sí? Controlados para valorar si esta eficacia es tal. ¿Cuáles son los correlatos neurobiológicos de la eficacia de la terapia electroconvulsiva? ¿Sí? Diferentes estudios han demostrado ya en varios años atrás, hay un incremento de factores neurotróficos, hay incremento de la neurogénesis y aumento de la conectividad sináptica, ¿sí? Más allá que cuando se planteaba que el TEC dañaba el cerebro, no obstante no lo daña, sino que incrementa la neurogénesis y aumenta la conectividad sináptica. Hay aumento de síntesis y expresión de receptores. Eso se explica cuando los pacientes que eran refractarios a la medicación hacen TEC, mejoran y se transforman en sensibles a la medicación. Esto puede ser explicado por este tema. Hay un aumento de encefalinas y endorfinas y aumento y síntesis de liberación de neurotransmisores derivados de la estimulación cerebral y la convulsión que se produce con esa estimulación. Y una subsiguiente redistribución del flujo sanguíneo cerebral. Estos son los estudios que sustentan lo que yo les estaba comentando antes, ¿sí? Estudios ya también hay aumento de la neurogénesis en el hipocampo, estudio de Mayber. Helen Mayber es una persona muy reconocida. Y bueno, diferentes estudios que sustentan esto que les comentaba antes de los cambios a nivel cerebral. Este es un estudio de microscopía electrónica de una neurona del hipocampo, en el cual tenemos esta neurona en un estado normal. ¿Eso tiene puntero? Sí. Estado normal, ¿sí? Con su arborización dendrítica y los receptores, ¿sí? Receptores. Un estado de esta misma neurona en un estado depresivo, ¿sí? Y esta misma neurona en un estado post-tratamiento y estabilizada, ¿sí? O sea, ven cómo mejora la arborización dendrítica. Esto tiene que ver con la conectividad sináptica, hay mayor número y expresividad de receptores y se restablece el tema de factores neurotróficos y monoaminas. Asimismo, hay una redistribución de flujo. Esto es un SPECT, ¿sí? SPECT mide flujo cerebral. El flujo cerebral tiene que ver, es un indicador indirecto. La sangre va a ir a las zonas del cerebro que están funcionando normalmente. Cuando una área del cerebro está hipofuncionante, va a haber un hipoflujo porque necesitan menos nutrientes y menos oxígeno. O sea, el aumento de flujo cerebral habla de una normofunción cerebral. Acá vemos, esto es un estudio con SPECT, con el modelo Helen Mayber, en el cual se postula el tema que la depresión, ¿sí? En la depresión habría una hiperestimulación basal, ¿sí? En detrimento de lo que tiene que ver con lo dorsolateral frontal. O sea, habría un exceso de mecanismo inhibitorio de las vías basales sobre las dorsolaterales cerebrales a nivel frontal, ¿sí? Bueno, acá se ve esto, ¿no? Se ve este exceso y este aumento de la actividad cerebral que produciría este aumento de la inhibición sobre el cerebro dorsolateral, que tiene que haber una familia un cuadro de depresión mayor con antecedentes familiares, ¿sí? Esto es lo que tiene que ver con que el TEC mejora el flujo y compensaría y mejoraría esta alteración de flujo sanguíneo cerebral. ¿Cuál es la acción? También el TEC bifrontal. Acá tenemos imágenes de TEC con TEC bilateral, ¿sí? Vemos cómo va mejorando el flujo cerebral en colorado
y cómo decrece el flujo cerebral. O sea, la mejora no tiene que ver solamente con aumento del flujo cerebral, tiene que ver con aumento y decrecimiento del flujo cerebral. ¿Por qué? Porque hay áreas que están funcionando por demás y áreas que están funcionando menos. Lo que hay que hacer es que esas áreas que están funcionando menos funcionen más y las que más funcionen menos. Por eso que les contaba antes de esas áreas del cerebro que están inhibiendo por demás a otras áreas. Entonces, hay aumento del flujo cerebral en determinadas áreas, fundamentalmente dorsolaterales, que estaban hipofuncionantes, ¿sí? Y hay un detrimento y un decrecimiento, ¿sí?, de flujo cerebral en áreas que estaban hiperfuncionantes, como las áreas basales y límbicas. ¿Estamos? Entonces, hay aumento en el flujo de la corteza prefrontal en el cíngulo, una gran activación prefrontal, lo que se correlaciona con el efecto terapéutico y menor efectos colaterales. A nivel del TEC bitemporal, ese aumento de flujo tiene que ver más que nada en la corteza lateral frontal y del lóbulo temporal anterior. Esto mismo es visto con un paciente con TEC, que sería el ESOTEC. Este es un estado basal con depresión. Este es un estudio de SPECT, en el cual vemos que nos muestra el flujo sanguíneo, lo que es amarillo es normoflujo, y lo que está apagado y no se ve nada es hipoflujo, ¿sí? Vemos hipoflujo básicamente en las zonas mediales, temporofrontales, frontotemporales, perdón, y zonas mediales, singulares, y vemos después de las 12 sesiones, ¿sí? Este era un paciente con un síndrome depresivo con un COTAR, ¿sí? Se le hizo TEC pre y post, SPECT pre y post TEC, ¿sí? Y después de las 2 sesiones, ese paciente con esa depresión melancólica, síndrome de COTAR, tenía este normoflujo, ¿sí?, comparado con el hipoflujo en la línea de base. ¿Se entiende? Un paciente que les decían que no tenía sangre, que uno le saca, o sea, que estaba muerto, que le faltaban los órganos, depresión melancólica con síndrome de COTAR. Depresión psicótica. Nuestra casuística. Bueno, esto es lo que tiene que ver entre el 1991 y el 2007. Tenemos respecto a las indicaciones. En esa época la mayor indicación se destacaba la depresión, ¿sí?, que está en azul, manía en colorado, esquizofrenia en amarillo, ¿sí? Vemos que en los primeros años, 1991 al 97, estaba la depresión, pero era acompañada por la manía en segundo lugar y otros cuadros como catatonías y agresividad. En el diseño siguiente vemos que la depresión aumenta, ¿sí?, la indicación de depresión aumenta, la manía ya no está más, surgieron fármacos neurolépticos atípicos que empezaron a yugular mejor la manía, cosa que no pasó en la depresión. Se mantiene lo que tiene, aparece la esquizofrenia, aparecen neurolépticos que controlan mejor la manía, pero sin embargo la esquizofrenia seguía habiendo casos de esquizofrenia que no respondían a esos neurolépticos. Y se mantienen esas indicaciones en lo que tiene que ver los cuadros de catetonía, agresividad y demás. Acá se mantiene cada vez más alto la depresión, y bueno, pero seguimos. Estos son el número de TEC que estuvimos haciendo en los últimos años, ¿sí? Vemos que este número se va manteniendo, ¿sí? Esto no aporta mucho. Esto quise ver cuál era si había una diferencia en la indicación de TEC en los meses, ¿no?, en diferentes años. Y bueno, uno ve que quizás los meses donde se realizaron más TEC fueron, no sé, en noviembre, ¿sí?, en mayo y demás. Bueno, puede tener que ver con prevalencia el tema de los cuadros psicóticos, esquizofrenia y demás, que bueno, es un tema a profundizar su estudio. ¿Y cuáles fueron los diagnósticos en estos últimos años? Bueno, la depresión se mantiene como la principal indicación, pero aparece la esquizofrenia, ¿no? Se ha demostrado que en cuadros de esquizofrenia refractarias o mala evolución, el tratamiento con TEC coadyuvante a la medicación está demostrando muy buenos resultados. Y el TEC de mantenimiento en estos casos también más aún, ¿no? Hay pacientes con esquizofrenia severas que a partir de instaurar un protocolo de TEC de mantenimiento han impedido o limitado sus reinternaciones y han tenido una muy buena evolución, donde también se destaca la asociación entre TEC y clozapina. Bueno, cuadros de agitación y agresión, la manía sigue siendo una de las menores indicaciones, y también aparece ya otras indicaciones no psiquiátricas como la enfermedad de Parkinson. Como conclusiones, bueno, la TEC moderna es un tratamiento seguro y altamente eficaz, ¿sí?, que facilita mecanismos neuromoduladores con la liberación de neurotransmisores, síntesis de factores neurotróficos, restablece la conectividad sináptica y el flujo sanguíneo cerebral,
Y su utilización actual ocupa un lugar principal en las alternativas terapéuticas somáticas de primera elección ante casos psiquiátricos severos. O sea, se está revalorizando y teniendo cada vez más en cuenta la indicación de la terapia electroconvulsiva. Bueno, nada más. Tenemos un caso clínico de una catatonía, un paciente con un cuadro catatónico que estuvo en terapia intensiva 2 meses con riesgo de vida. Y bueno, y ahí se ve bien cómo el TEC mejora esos casos tan severos, ¿no? Si quieren lo vemos. Bueno, después de estas 2 exposiciones, le damos la palabra a todos ustedes. Sí. ¿Se escucha? Yo estoy como psiquiatra hace unos años trabajando en un equipo que hace neurocirugía funcional y estereotáctica, fundamentalmente para Parkinson y distonía, con muy, pero muy buenos resultados, y también con TOC, Tourette y agresividad. Hay un solo caso intervenido para depresión en Argentina, que es parte de una casuística internacional hecha en Canadá, México y Argentina, estimulando pedúnculo talámico inferior, que no anduvo bien. Los pacientes tenían comorbilidad con TOC, tenían otras comorbilidades como abuso de sustancias, así que los resultados no fueron buenos. Pero la idea del equipo es, a partir de ahora, replicar la modalidad de Helen-Mayber estimulando el área 25 de Brodmann para aquellos casos que no respondieron a estas instancias de tratamiento. Está claro que el TEC es una opción razonable para aquellos pacientes refractarios que no responden a los tratamientos convencionales. Mi pregunta es, ¿cuál es la frecuencia, según su experiencia, de pacientes que no responden a TEC, que siguen mostrando refractariedad? ¿Cuáles serían los criterios desde su punto de vista para una indicación de un procedimiento que, si bien sigue siendo seguro y efectivo, es más invasivo? ¿Y qué rol juega acá la magnetoterapia transcraneal? ¿Estaría antes que el TEC? ¿Sería una condición sine qua non también para agotar antes de indicar DBS? ¿Sería suficiente con que no responda TEC? Bueno, esa sería la pregunta. La frecuencia de pacientes que no responden y cuáles considerarían ustedes que serían las indicaciones para dar un paso más a otra instancia de tratamiento. Sí, interesante la pregunta. Bueno, tiene que ver en la línea de estos tratamientos somáticos que tenemos disponibles para el tratamiento de cuadros psiquiátricos. Respecto a la frecuencia de pacientes que no logran mejoría con TEC, yo creo que ahí también juega el tema de ¿fue la indicación adecuada de TEC? Hay factores predictores de mala respuesta de TEC. Uno de los principales factores de mala respuesta de TEC, que yo lo suelo ver y a veces lo tengo bien presente, son los trastornos de personalidad de eje 2. Un paciente puede tener un cuadro depresivo, pero tener un eje 2 predominante, y esos pacientes pueden mejorar ligeramente su depresión, pero la evolución no ser la que uno espera. Bueno, ese es un factor predictor de mala respuesta al TEC, con lo cual, ¿fue el TEC que falló o fue que la indicación no fue la adecuada? Fue necesaria pero no suficiente. El TEC fue necesario pero no suficiente ahí. Necesario para la depresión, suficiente no para su eje 2. Y respecto a los casos de cuadros de psiquiátricos que se hayan tratado con TEC, que no hayan respondido y que son pasibles de estimulación cerebral profunda, yo conozco un caso que me tocó tratar que era un TOC severo, ¿sí? Y bueno, se hizo TEC, mejoró, fue una mejoría que no fue sostenida y no se le hizo una estimulación cerebral, sino se le hizo una cingulotomía, que mejoró el TOC, pero también no anduvo bien con su depresión después. Con lo cual, en mi experiencia no tengo, o sea, acá no tenemos en Argentina una casuística, sé que en Estados Unidos, sí, el doctor Ricardo Jorge, en Iowa y más, están trabajando sobre esto, pero piensen ustedes que si no podemos que se acepte el tema del TEC o que las prepagas cubran el TEC, o cosas, imagínense la estimulación cerebral profunda para una depresión. Distinto es el Parkinson, ¿no? Donde esto se está empezando ya. Pero el Parkinson nos lleva ya varios años respecto a la estimulación cerebral profunda para depresión.
Pero yo creo que es una de las alternativas terapéuticas futuras para la depresión, desde ya. O para cuadros de ansiedad refractarios como el TOC. Creo que respondí las preguntas. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Eduardo Padilla. Sí, ustedes sugirieron en el procedimiento o mencionaron que empiezan con terapia bifrontotemporal, con el procedimiento bifrontotemporal para pasar al unilateral si aparecen efectos adversos. Entiendo que hay recomendaciones de comenzar al revés y pasar al bifrontotemporal si la respuesta es pobre. Quisiera alguna aclaración en relación con eso. Sí, mire, yo creo que las sugerencias y los algoritmos están para tenerlos presentes, pero después lo que juega acá es el caso a caso, ¿no? El caso a caso de cada paciente. Si hay un cuadro severo, uno ya sabe que la TEC bilateral se logra mejor eficacia que con la TEC unilateral. Con lo cual, bueno, ante un caso severo, mi forma de trabajo es comenzar con la TEC bilateral. Ahora, si es un paciente mayor que empezó con TEC bilateral, empieza con trastornos cognitivos y la evolución clínica me da margen para poder ir a TEC unilateral, se va a TEC unilateral derecho. El TEC unilateral es la estimulación unilateral, pero sabemos bien que después se transforma en bilateral, o sea, por la asociación cuerpo calloso, o sea, el TEC termina, el estímulo sigue siendo bilateral. Con lo cual, bueno, eso ahí se determina. Pero una cosa que quizás es importante remarcar, cuando el doctor Gil Mariño explicaba el procedimiento, a diferencia de los aparatos anteriores, que uno tenía 2 parámetros para manejar nada más: la intensidad del estímulo y el tiempo que el médico se dignaba a soltar el botoncito para la estimulación. Tiempo e intensidad, ¿sí? Mientras el médico mantenía apretado el botón, seguía estimulando. Y quizás ya se había logrado superar el umbral compulsivo y la convulsión. Ahora tenemos 4 parámetros para manejar. Entonces, ahora son microestimulaciones eléctricas, en el cual esos micropulsos de onda cuadrado, uno puede medir la microestimulación 100 veces menor a lo que era antes, de los micropulsos de estimulación, la duración de ese micropulso, la duración total del tren de micropulsos, ¿sí? Y la frecuencia de los micropulsos. Con lo cual uno tiene una dosificación comenzando con parámetros bajos para ir dando la estimulación mínima necesaria para superar el umbral convulsivo. Y tiene ese margen de ir dosificando, cosa que antes había 2 variables. Ahora hay 4 reguladas y estandarizadas y protocolizadas, ¿sí? Con lo cual no pasa solamente por bilateral o unilateral, pasa por estos parámetros de estimulación que están disponibles. Pues yo te agradezco tu mención, que no era necesaria, y le quiero decir que soy al auditorio, no a vos, que soy defensor acérrimo del TEC. Me parece tonto tener que explicar esto hoy, en el siglo XXI, porque es como decir, yo uso antidepresivos. Pero hago la aclaración porque la pregunta que viene por ahí parece la de un tirabombas que quiere jorobar al expositor, y vos sin duda sabés de que esa no es mi intención. Es una pregunta práctica en la que no quiero que tengas vergüenza de decir prácticamente no tenemos, o sea, prácticamente es nulo lo que te voy a preguntar, y concretamente, si lo hago práctico es, ¿qué paciente no te tenemos que mandar? Porque no me cabe duda que quizá tengan bajas no respuestas, porque si tienen una forma de seleccionarlo estrictamente, siempre que uno selecciona bien, aumenta la probabilidad. Bueno, pero a pesar de ello, ¿con quién falla? ¿Quién es el paciente que dice, pucha, no logré hacerle lo que teníamos que hacer? ¿Se entiende la pregunta, no? Y se entiende la intención también, ¿no? Algo planteó ya el doctor Petraca, que era por lo general estos pacientes que tienen trastornos de la personalidad. Eso está clarísimo, que son ese grupo de pacientes los que seguramente menos van a responder TEC. Hay trabajos incluso que hablan, digamos, para trastornos límite de la personalidad, donde ven justamente que son estos pacientes que reciben muchísimas medicaciones y que la verdad que no hay con qué darles, y tienen cuadros depresivos. Para esos casos estaría recomendado, pero la verdad que son los pacientes que uno piensa que probablemente ya la cosa vaya a fracasar. Son los primeros que se me ocurren. Por ahí la reformulo. De los casos bien indicados, lo que vos decís, este es el tipo al que le tengo que hacer, no sé, encontraron que el que tiene una comorbilidad, el que toma alguna medicación, el que no tiene la culpa, ustedes obviamente, pero sí, ese tipo falló.
Porque, perdón, A ver, la porque práctica- nuestra experiencia es que realmente en el tipo bien indicado no falla y nosotros usamos el aparato viejo, no usábamos esto. Y obviamente que no tenemos la experiencia que tienen ustedes, vamos a decir la verdad, pero no tenemos recuerdos de tipos en los que hayan fallado. Sí. A ver, Entonces supongo que ustedes bien no tienen que fallar. las indicaciones están ahí claras, o sea, un trastorno de ansiedad solo no va. Pero a ver, la práctica de clínica nos sigue. El mes pasado vi un paciente, me vinieron a ver los padres de un paciente que estaba en un cuadro catatónico, terapia intensiva, mal, se estaba muriendo un chico de 18 años. Lo voy a ver en catatonía. Luego, generalmente las catatonías salen, ya a lo cuarto ya uno ve que iba por las 6, 7 y el paciente no mejoraba. Digo, ¿es una catatonía solamente? Ya la habíamos estudiado todo. Habíamos hecho una resonancia magnética que a mí no me convencía porque estaba en un lugar que no tenía equipamiento. Y yo paré el TEC porque dije, a ver si este paciente tiene una encefalitis límbica, otra cosa que no lo estamos viendo con lo que se lo estudió hasta ahora. Se le hizo una resonancia con 3 Tesla, avanzó todo, dio todo normal. Estudios de cuadros autoinmunes, porfiria y demás, que buscan cuadros etiológicos de catatonía. O sea, por más que yo la tenga, mejora el síndrome, pero si está la causa subyacente sin tratar, el paciente por eso no mejora, digo yo. Dio todo bien. Con lo cual me dijeron, doctor, tiene que seguir, porque el paciente había empezado. Y yo seguí, ya a ciegas, y bueno, vamos a esperar qué se da. Y me mandan la madre tenía un video del paciente, del hijo, haciendo bicicleta, rehabilitando la parte motriz. O sea, a veces el paciente, hacemos 10 tratamientos, no mejora, y hay una mejoría tardía, ¿sí? En el cual el paciente, porque fíjense, es como si fuera una estantería, donde hay libros. Y cada vez que hacemos una estimulación, movemos la estantería, y el paciente, al día siguiente hacemos lo mismo. El paciente primero tiene una confusión, y no le damos tiempo de expresar la mejoría, de evidenciar la mejoría. Este paciente era tan severo, te hacía cuadros de iteraciones severas que parecían convulsiones, estaba intubado, estaba con inotrópicos, catatonía. Entonces teníamos que hacer el TEC todos los días porque si no se moría. Entonces esos cuadros que uno no le da la evolución tiempo a ver la mejoría, uno después lo ve con la evolución. Y después lo que sea el doctor Gilmarino, por ejemplo, un paciente con Parkinson y tiene depresión, bueno, el TEC va a mejorar la depresión, pero no va a mejorar el Parkinson. Con lo cual, bueno, si hay tiempo, sí. Si uno apunta a que van a mejorar seguramente toda la cuestión más disruptiva, la agresividad o la sintomatología positiva, eso sí, pero si uno piensa que bueno, que va a mejorar un paciente muy apático, esquizofrénico con la TEC, y probablemente eso no sea una buena respuesta, digamos, si ese es el punto que uno quiere mejorar, ¿sí? En eso no creo que sea lo mejor. Bueno, estamos en tiempo, acá la azafata nos está diciendo que ha ingresado la gente de la nueva mesa, les agradezco mucho y bueno, es para seguir. Perdón.